Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Tenemos con nosotros a un prestigioso investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, un verdadero experto, y es un honor tenerlo acá en el programa para hablar un poco de petróleo, de energía, de Cuba y de Venezuela. El ingeniero Jorge Piñón, como ha dicho Agustín, es investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas y con más de 30 años de experiencia profesional en empresas petroleras como Shell y British Petroleum. Lo tenemos vía videollamada a través del sistema Zoom, así que ustedes, además de escucharlo, lo pueden ver si están conectados a nuestras plataformas digitales. Bienvenido, ingeniero, es un placer tenerlo con nosotros. Gracias, Carlos y Agustín, por tenerme a mí en este programa. Claro que sí. Profesor, comencemos un poco haciendo algo de historia. Yo no sé si debo hacerle preguntas numéricas, pero yo estoy seguro que usted más o menos maneja a grosso modo la capacidad productiva de PDVSA en Venezuela, digamos hace 15 o 20 años atrás, con la capacidad productiva de Venezuela hoy día para poder tener un estado comparativo de la caída, del desastre que los chavistas han hecho con lo que fue una empresa sumamente rentable y sumamente brillante. Bueno, Venezuela llegó a tener una capacidad de producción de más de 3 millones de barriles diarios, casi 3,5 millones de barriles diarios, y estaba encaminada también, gracias a la faja del Orinoco, a llegar en los próximos 5 años quizás a 5 millones de barriles diarios. Venezuela el año pasado pudo, por suerte, llegar nada más que a los 700.000 barriles diarios. Así que ya te puedes imaginar el colapso de la industria petrolera. Gracias a Chevron, que ese es otro tema que podemos hablar dentro de unos momentos, Venezuela está ahora produciendo alrededor de 1 millón de barriles diarios. Pero lo importante de esto es, por ejemplo, comparar a Venezuela y México, que también está ahora por debajo de los 2 millones de barriles diarios, con el nuevo mayor productor de petróleo crudo en toda América Latina, y el sexto mayor productor de petróleo crudo en el mundo, que es Brasil. Y eso te demuestra a ti que cuando se deja la empresa estatal petrolera fuera de lo que es la política y se gestiona como una verdadera empresa privada, fíjate a lo que puede llegar. Pero hoy Brasil es el mayor productor de petróleo crudo en América Latina, y eso te dice ya la situación donde está Venezuela hoy en día. El país, por cierto, con las mayores reservas petroleras del mundo, tiene más reservas bajo la tierra que Arabia Saudita, más de 300.000 millones de barriles. Así que el potencial está ahí, no es tecnología, porque hemos aprendido en los últimos 10, 15 años cómo explotar y producir el petróleo del Orinoco. Es falta de gestión y un modelo centralizado que ya sabemos que no da resultados. Usted ha dicho una verdad del tamaño de una catedral, porque quienes conocimos a la PDVSA productiva, a la PDVSA que estaba entre las 4 o 5 empresas más importantes del mundo, no solamente por su organización, su productividad, sino porque siendo una empresa petrolera tenía el nivel de accidentes más bajo en toda la industria petrolera mundial, apenas fue politizada, y así comenzó la gran crisis venezolana con la politización por parte de Hugo Chávez de Petróleos de Venezuela. Se convirtió de una empresa que, como usted bien ha dicho, llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios y ser quien pudiera incluso por subir o bajar la producción, quien marcaba los precios del crudo ante el cartel de la OPEP, a convertirse en una empresa que precariamente llegó a 700.000 barriles hasta la llegada de Chevron, que como usted ha indicado lo ha subido a 1 millón. Ahora, ese 1 millón de barriles que ahora produce Venezuela, bajo las circunstancias actuales, con movilización de vehículos militares, con toda una suerte de circo que están montando para una invasión, para una guerra que no va a existir, comienza ese 1 millón de barriles a ser precario para Venezuela y me imagino que hace rato que está peligrando los 90.000, 100.000 que le regalaban diariamente a Cuba. Bueno, recuerda que el petróleo crudo desafortunadamente no lo podemos consumir como es. Es decir, hay que refinarlo, hay Así que es. transformarlo en diésel, en gasolina, en turbocombustibles. Y ahí es donde también tiene Venezuela un grave problema.
El 25% de la capacidad de refino de Venezuela es la que está operando. Recuerda, Venezuela era uno de los mayores refinadores de petróleo, no solamente en la región, pero también en el mundo. Sí, bueno, de Así hecho el que, centro de refinación de Paraguaná era el centro de correcto. refinación más importante de todo el mundo. Así es. Así que el problema hoy en día que tienen ellos no es solamente el petróleo, sino la capacidad de convertir ese petróleo en productos de alto valor como es la gasolina, el jet fuel, etcétera. Así que es una situación muy, muy difícil. Por cierto, ellos tienen que importar nafta, la están importando de vez en cuando de Irán, para poder diluir el petróleo pesado que ellos tienen. Así que hasta eso ha llegado la Venezuela hoy en día. Profesor, antes de pasar de Cuba para agotar el tema de Venezuela, eh, suponiendo que hubiera un cambio de régimen en Venezuela pronto, y dejo el pronto, puede ser en los próximos días, en las próximas semanas o meses, pero bueno, confiemos en que sea pronto, y que venga un gobierno no de corte militarista, sino un gobierno encabezado por un sector responsable que coloque en los puestos claves de una cosa tan complicada a personas como usted, o como Horacio Medina, o como son otros expertos que sí saben de eso, y no a un señor que es agitador político y luego lo ponen, como siempre ocurre con los regímenes dictatoriales, que ponen a personas incapacitadas en puestos clave y luego terminan arruinando tal o más cual industria, suponiendo que vengan los expertos de regreso. ¿Qué tiempo tomaría para mejorar, para modernizar un poco la infraestructura, para volver a recuperar PDVSA, quizás no a sus años de gloria de 3 millones y medio, pero tal vez a 1,5 millones, a 2 millones diarios de producción? Esa pregunta también tiene una trastienda, que es el impacto que eso pueda tener en Cuba. Pero recuerda que esa es una de las explicaciones o las razones que te da Chevron. Chevron te dice, mira, tengo que estar en Venezuela porque en el momento de un cambio político vamos a ser la única compañía estadounidense, porque ya Exxon y Conoco y otras se han ido, que vamos a estar dentro del país para tener una posición competitiva para poder llevar a Venezuela a lo que era. El problema, Agustín, va a ser no en el petróleo, pero sino en la infraestructura, las tuberías, las carreteras, todo, como decía un jefe mío, las carretillas y las palas. ¿Dónde están las carretillas y las palas y de dónde van a venir? Hay expertos que te dicen que por lo menos va a ser 2 o 3 años para poder llegar, vamos a decir, a los 2.5 millones de barriles de producción. Y también junto con eso, lo que es la capacidad de refinación. Esa pregunta, por cierto, la estamos manejando nosotros. ¿Con qué impacto podría tener eso en Cuba? La factura petrolera cubana, si Cuba tuviera que depender de los mercados internacionales, con la excepción del poco petróleo crudo que ellos producen, la factura petrolera cubana sería de 2.2 mil millones de dólares al año. Eso está hoy en día suministrado no solamente por Venezuela, pero también por México, y de vez en cuando vemos algún buque ruso que también llega a Cuba. Pero esa pregunta la estamos analizando nosotros. Es decir, no solamente desde el punto de vista de Venezuela, pero el impacto que eso pueda tener en Cuba. ¿Quién va a suministrar a Cuba en el futuro con todo el petróleo crudo que necesita? Los Estados Unidos no tienen una compañía estatal de petróleo, así que el gobierno estadounidense no puede decir, bueno, pues vamos a suministrar a Cuba con petróleo. Quizás un nuevo gobierno de Venezuela tome en cuenta el impacto geopolítico que pueda tener en la región de que Cuba no tenga petróleo o combustible. Así que muy buena pregunta sobre Venezuela, pero ojo, eso también tiene un impacto en Cuba. Esos 90.000, 100.000 barriles diarios que cuando se hizo el famoso acuerdo petrolero, si mi memoria no me traiciona, fue en el 2000 entre Chávez y Castro, ¿eso se mantiene a pesar de lo precario de la producción de Venezuela? ¿Que usted tenga información? No, la producción, es decir, hace 10 años la demanda petrolera de Cuba estaba alrededor de combustible nada más, Ujú. alrededor de los 140.000 barriles diarios. Hoy ha bajado un 20%, está en 110.000. Algunas personas piensan que es todavía menos que eso.
pero la producción de Cuba hoy en día de combustible, la demanda de combustible es de 110.000 barriles diarios. La producción petrolera de Cuba llegó a un momento a estar en los 52.000 barriles diarios. Ujú, Recuerda, crudo extra pesado con un alto contenido de azufre ujú. que no se puede refinar en Cuba y se utiliza solamente combustible en las termoeléctricas. Hoy en día esa producción está alrededor de los 38.000 barriles diarios, ha estado bajando no por ninguna razón específica, sino que son ya yacimientos que llevan más de 30 años en producción y están ya al fin de lo que le llamamos su vida natural. Pero sí, Cuba consume hoy alrededor de 110, Cuba produce alrededor de 38 y tiene un déficit de 65, 70.000 barriles diarios que viene de De Venezuela, de Venezuela. México y de otros países. Profesor, hace ya muchos años, yo diría tal vez 20, 25 años, perdón, se habló de que se sospechaba de que debajo del Golfo de México habían grandes cantidades de petróleo, grandes yacimientos de petróleo. Por supuesto, algunos de estos yacimientos se sospechaba también que estaban en aguas muy profundas. Y en ese momento se comentaba de que los tres países, Estados Unidos, México y Cuba, se iban a repartir proporcionalmente unos cuadrantes de aguas profundas del Golfo de México, ya no son las aguas jurisdiccionales, sino como las tajadas de una pizza, Ujú. ¿verdad? Desde la orilla hasta el centro, en proporción al número de millas que cada país tenía de acceso. En este caso, pues desde Cayo Hueso hasta la frontera mexicana, la costa de Estados Unidos era la más larga, luego venía la costa mexicana y en tercer lugar el litoral cubano. Se habló, si la memoria no me falla, de una compañía canadiense, creo que se llamaba Sherritt, y de la francesa Fina, como creo que también la española Repsol, como potenciales exploradores de esto en un consorcio con la dictadura cubana. ¿Pasó algo o esto quedó como la película Palabras que se la lleva el viento? Lo que el viento se llevó. Sí, bueno, Chevette es una compañía canadiense que nada más que opera en aguas someras. Ellos no tienen la experiencia en Profundas. aguas profundas. Ok. En el 2004, el del Interior de los Estados Unidos, su servicio geológico, que es muy bien reconocido en todo el mundo, hizo un estudio geológico sin perforar ningún pozo exploratorio de que en aguas cubanas podían haber entre 3 y 4 mil millones de barriles de petróleo por descubrir. Basado en esos estudios, en el 2010-2012 hubieron 4 perforaciones en aguas profundas cubanas: Repsol, Malasia, ¿cómo se llama? La de Noruega, Statoil, y como 2 o 3 otras compañías que perforaron 4 pozos de aguas profundas. Cada uno de estos pozos, Agustín, para que tengas una idea, sobrepasaron los $100.000, perdón, los 100 millones de dólares de costo. Todos los pozos fueron lo que le llamamos no comerciales, es decir, no fueron pozos secos, sino que sí se encontró hidrocarburos, pero no en suficiente cantidad para ir a la siguiente etapa, allá a perforar para buscar el reservorio. Y se marcharon todas. Yo personalmente he hablado con Repsol. Yo viví en España por 5 años cuando estaba con BP, así que tengo contactos en España. Y sí, los geólogos e ingenieros de Repsol te dicen que quizás debían haber ido más profundo. Pero eso es a discutir. ¿Hay petróleo en aguas profundas cubanas? No lo sabemos. Nadie va a tomar ese riesgo hoy en día, Mm. cuando puedes ir a Brasil, puedes ir a Guyana, puedes ir a la costa del Golfo. Es decir, hay un sinnúmero de otros países en el mundo que las grandes petroleras pueden explorar sin tomar el riesgo de una Cuba. Así que, ¿hay petróleo? No lo sabemos. Pero si lo hay, va a tomar de 3 a 5 años poder producirlo. Así que es algo que está en el horizonte. Pero yo creo que no lo vamos a ver pronto, ¿eh? Ni tampoco en el futuro, porque una vez más, las grandes compañías petroleras tienen otros lugares donde invertir con un menor riesgo político y riesgo geológico, Ujú. que ir a Cuba. Hay una especie que no sé si hasta qué punto es una leyenda que nos daban a los periodistas que de alguna manera hacíamos oposición al regalo que diariamente le hacía Hugo Chávez y luego Maduro a la dictadura castrista.
¿Es cierto o es leyenda que el petróleo que se recibía Cuba lo revendía en el mercado internacional y en el mercado negro? Cuba en ningún momento, que yo sepa, y hemos hecho un sinnúmero de investigaciones sobre este tema, Cuba nunca revendió el petróleo Mesa 28, que era el que ellos recibían de Venezuela. Al principio del convenio que tú bien, Carlos, perdón, Sí, mencionaste, del 2000 al 2007 fueron 56.000 barriles diarios, principalmente de productos. Entonces, en el 2007, Venezuela invierte alrededor de 186 millones de dólares en activar la refinería de Cienfuegos. exactamente. Y ahí empiezan a producir ahora 95.000 barriles diarios entre La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos, que era más del consumo principalmente de gasolina y de turbocombustible que Cuba consumía. Y entonces durante ese periodo, 2007 al 2015, que es cuando termina o casi cierra Cienfuegos, sí, Cuba exportaba su sobreoferta que tenía de gasolina y de diésel, pero no el crudo. Así que la respuesta a la pregunta de ustedes es no. Y es muy difícil también de revender crudo venezolano. Cuba no revendió crudo venezolano, pero sí, Cuba vendía en los mercados internacionales la sobreoferta de gasolina. El Cuba consume excedente. mucha gasolina y de turbocombustible que la enviaban a Europa. Profesor, le informo de que yo estoy casado con una señora dominicana. Llevo ahora en estos días 21 años ya de casado. Antes de Enhorabuena. yo conocerla, 1 o 2 años antes de yo conocerla, y la conocí en el 2004, la República Dominicana sufría de unos continuos apagones, pero unos apagones que eran controlados, por supuesto, por la red eléctrica, porque no había suficiente petróleo. La República Dominicana prácticamente no produce nada. Cuando Chávez llega al poder, estaba el gobierno de Leonel Fernández. Leonel Fernández y Chávez tenían una afinidad ideológica bastante cercana. Chávez crea este concepto llamado Petrocaribe y de pronto la República Dominicana se convierte, como muchas otras islas del Caribe, en beneficiaria de este concepto de Petrocaribe, que Chávez básicamente lo que hacía era les daba una serie de privilegios a cambio de apoyo político y de los votos en la OEA y demás. Y esto más o menos ha mantenido. Yo le digo que en los años míos de matrimonio con Rosa, que hemos ido allá muchas veces, tenemos familia allá, familia de ella, prácticamente los apagones desaparecieron. Hace unos días me enteré que había habido una protesta en el centro del país, en la región cercana a Santiago de los Caballeros, que es el área que ellos llaman el Cibao, donde la gente se lanzó a la calle. Y yo le pregunto a ella, pero ¿y por qué estaban protestando? Por apagones. O sea, han regresado los apagones a la República Dominicana. No sé si con la misma severidad de antes, pero hay apagones. ¿Usted cree que este asunto de la situación política por la que está atravesando Venezuela esté teniendo una repercusión en el Caribe? No. Venezuela dejó de suministrar con petróleo crudo a aquellos países que participaban en Petrocaribe. Recuerda que nada más que Jamaica, Cuba, si la queremos incluir ahí, y República Dominicana, eran los únicos tres países que tenían refinerías, por lo tanto recibían petróleo crudo. El resto de las pequeñas islas y algunos países centroamericanos lo que recibían de Petrocaribe era combustible, era El diésel refinado. o gasolina. Así que no. Por cierto, el problema en República Dominicana es que no existe la generación de base para poder manejar el aumento que ha habido en el consumo. República Dominicana, por cierto, está usando también ahora gas natural, igual que lo está usando Panamá, igual que lo está usando Puerto Rico, gas natural licuado, que es en realidad el combustible que va a sustituir al petróleo crudo como combustible. Así que no. Y también el otro problema que tiene Puerto Rico y Panamá y República Dominicana es gestión. ¿Cómo se gestionan estas compañías que todavía son compañías estatales en vez de compañías privadas? La manera de gestionar una empresa, como Carlos y Agustín, ustedes bien saben, si se las das a manos de los burócratas y a manos de los políticos, enseguida es un desastre. Y eso es lo que está pasando hoy en día en estos tres países,
que vemos ya la política entrando, no es falta de combustible, es la gestión de esas empresas lo que está generando estos apagones. Carlos, si me permite nada No, más. adelante, por favor. Y tiene usted toda la razón, porque volviendo a la República Dominicana, en un área que todo el mundo conoce, el que no conoce de República Dominicana conoce este nombre que voy a decir, que es Punta Cana. Punta Cana, que empezó hace 25 o 30 años con 10 o 15 hoteles y ahora hay más de 80. Hay una planta privada que se llama CEPEM, Consorcio Energético Punta Cana Macao. Es una planta privada que ha crecido a medida que ha ido creciendo la demanda. Cuando no habían cines, no habían moles, pues aquello era pequeñito, y hoy en día que hay todo tipo de supermercados y cosas, pues hay un montón de capacidad de generación. Es una planta privada, pero el kilovatio cuesta una fortuna y la gente lo tiene que pagar porque no hay otra alternativa. Usted, si tiene ahí una casita o un apartamento en el verano y quiere poner aire acondicionado, prepárese a una cuenta eléctrica altísima, pero nunca se va la luz. No se va la luz porque hay dinero para pagar una empresa privada. Lo que ocurre es que en muchos lugares del resto de la isla, donde hay subsidios del gobierno, hay gente que está conectado con un bejuco a la red eléctrica, no pagan, y evidentemente pues hay un desangramiento que la compañía estatal no puede afrontar. Así es. Bueno, Carlos. No, claro, es que estaba viendo la República Dominicana, incluso en las redes sociales, el cantante Ricardo Montaner, Sí. que se fue de vacaciones para República Dominicana, todos los días está publicando con una vela de cuando llega la electricidad, cuando llega la electricidad. Que se vaya por Punta Cana, ahí no se va. Ahora, Por cierto, Agustín y Carlos, dos de las famosas patanas turcas, que son plantas eléctricas flotantes que estaban en Cuba, están ahora en República Dominicana, Okay. en la costa norte, para satisfacer el déficit que ellos tienen. Así que dos de las patanas turcas que estaban en Cuba el año pasado están ahora en República Dominicana. lo que le voy a preguntar quizá tenga más un filón político que energético, pero cabe preguntarlo. Mucho se ha dicho que una de las estrategias que debería utilizar la oposición venezolana es que en el supuesto cercano de una salida del régimen venezolano, mantener una relación con Cuba en la que Cuba pague por su petróleo, quizá a precios preferenciales, y así no creas una crisis para el pueblo cubano y mantienes a los que pudieran sabotearte el gobierno tranquilos. Ese es uno de los escenarios en los cuales nosotros estamos trabajando, y conocemos también que otras instituciones están trabajando. Los Estados Unidos internamente y a través del Departamento de Estado y otras organizaciones han dejado muy claro a varias personas y varios sectores que ellos no quieren ver una Cuba a la Haití, es decir, donde hay una crisis y un colapso total. Por el impacto que no solamente puede tener en Cuba, en el mismo país, pero también en los Estados Unidos. Y estamos casi ahí. Estamos ¿Perdón? llegando ahí. Yo sé. Así que ellos están viendo a una futura Venezuela en lo cual, no sé, los Estados Unidos, otros pueden llegar a un acuerdo a decirle, mira, suministrale a Cuba 55,000 barriles diarios de un crudo mediano o ligero que tú tengas, o productos refinados, y nosotros te vamos a subsidiar ese costo por cierto periodo de tiempo, de una forma u otra. Recuerda también que las tres refinerías que están en Cuba, la de Santiago de Cuba, que era de la Texaco, ahora es de Chevron, la de La Habana, que es lo que era la Shell y la Exxon, y entonces Cienfuegos, que fue una refinería que construyeron los rusos, esas refinerías están obsoletas. Sí. Así que Cuba no tiene capacidad de refino. Así que no vamos a hablar de enviar petróleo crudo a Cuba. Lo que hay que enviar a Derivados. Cuba ahora y en un futuro son los combustibles. Ahora, usted tocaba un tema, lo tocó así superficialmente hace unos minutos, y me gustaría ahondar un poquito en él, porque es el tema del gas. Los que hemos viajado por América Latina, yo viví en España hace 50 y tantos años. Los automóviles, los taxis en Madrid operaban con gas butano, en Argentina operan con gas. En la República Dominicana la mayoría de los vehículos públicos tienen una dualidad de gas y de gasolina, que con un simple cambio de un interruptor el carro pasa de un modo a otro y el chofer ni se entera. O sea, el chofer no, el pasajero. En el caso del gas, aquel
petrolero americano que siempre estaba en la televisión hablando de esto, ya falleció, T.J. Pickens, T. Boone Pickens, hablaba de que se podía convertir toda la flota de camiones, sobre todo en los lugares donde no hubiera montañas, sino más bien terrenos planos, a gas, y eso representaría un ahorro extraordinario, además tomando en consideración las vastas reservas y la vasta producción de gas natural que tienen los Estados Unidos. Ahora, llevando esto a Cuba. Una población que se ha contraído, que ha perdido millones y millones de personas que se han ido al extranjero. Cuba hoy tiene mucho menos población que la que tenía hace 10 años atrás. Entre los paneles solares, algún que otro parque de molinos de vientos y el gas, no se pudiera ayudar o complementar para disminuir la necesidad del petróleo líquido para poder Cuba más o menos tener cierta viabilidad y cierta normalización. Estoy hablando de una Cuba ya democrática, encaminada hacia otro derrotero, no con esta ralea dictatorial que la gobierna. Agustín, parece que has estado con nosotros por los últimos 2 o 3 meses, porque no solamente es el gas natural, pero es la biomasa de la caña de azúcar. Ok. Hemos hablado y nosotros estamos desarrollando 2 diferentes modelos. Un modelo que es combustible para el sector eléctrico y un modelo que es combustible para el sector transporte. Para el sector eléctrico, el gas natural licuado es excelente, es lo que se está usando en gran parte del mundo. Por cierto, aquí en Texas, que somos el mayor productor de petróleo crudo en los Estados Unidos, 5 millones de barriles diarios, el segundo mayor combustible que usamos en la generación eléctrica es el gas natural. Así que el gas natural es limpio, gas natural líquido lo puedes transportar hoy en día y hay grandes reservas de ellas por todo el mundo. Así que el gas natural y también es más limpio que el petróleo crudo. Es un combustible fósil, lo reconocemos, pero es también mucho más limpio. Así que para lo que es la generación eléctrica, el futuro de Cuba, igual que el futuro de muchos países en el Caribe y América Central, es el gas natural licuado. Ahora, ¿dónde está la biomasa cañera? Mira Brasil, el 16%, Carlos y Agustín, el 16% de la electricidad en Brasil se genera a través de la biomasa que contribuyen los centrales azucareros. Brasil es el mayor productor de etanol en el mundo. Todas las compañías que fabrican los automóviles de marca en Brasil ya fabrican automóviles que pueden manejar 100%, pueden conducir 100% usando etanol, no gasolina. Así que para la Cuba del futuro, para lo que son el transporte vehicular, debe de ser, ¿cuál? Nuestra propia gasolina, que es el etanol de la biomasa. Perdón, ¿y el etanol es por el procesamiento del maíz, como entendí en alguna oportunidad? No, de la caña de azúcar. De la caña de azúcar, ok, perfecto. Una fermentación. Correcto, sí, no. Hoy en día no hablamos ya de azúcar. Hoy en día se habla de la caña de azúcar. De la caña de azúcar. Porque además el azúcar ya está. El azúcar no es buena ni para la salud. La caña de azúcar produce azúcar, produce molases o mieles, produce alcohol, ron, produce etanol, produce biomasa. Así que hay un sinnúmero de productos que hoy en día, y todo lo que tienes que hacer es ver el ejemplo de Brasil. Esa es la futura Cuba. El problema de esa industria en Cuba es que está totalmente destruida, igual que las plantas eléctricas, los 15 centrales que operaron. Señores, este año, la zafra de este año fue históricamente la peor zafra que Cuba ha tenido en 150 años. Así que la reconstrucción del sector agrícola azucarero cubano va a ser extremadamente importante para Cuba. Genera empleo, está bueno ya de Marabú, puede haber etanol, puede haber ron, puede haber electricidad. Y entonces sí, el gas natural licuado, para lo que son muchas de las centrales termoeléctricas, eso también tendría un gran uso y un gran futuro en Cuba. Además, Cuba, afortunadamente, por su enclave geográfico, a diferencia, por ejemplo, de Gran Bretaña o el norte de Escandinavia, el norte de Europa, Cuba es un lugar muy soleado, muy soleado. Entonces, yo creo que la producción de electricidad a base de paneles solares, el costo operativo del panel fotovoltaico hoy en día es ínfimo en comparación a lo que costaba ese mismo panel fotovoltaico hace 10 años atrás. Y yo supongo que
con el paso del tiempo se irá abaratando más y más y más. O sea, una combinación. También hay muchos lugares en Cuba, sobre todo cerca de las costas, donde hay un viento continuo. Parques de, de- de generación eólica, Eólica. exacto, paneles solares y el gas y el etanol. Yo creo que podría haber una combinación de diferentes factores que pudiera hacer que Ah, la isla fuera energéticamente viable. Agustín, nosotros lo apoyamos. Hoy en día Cuba, por cierto, ya en los últimos 7, 8 meses ha construido alrededor de 500 megawatts en 25 diferentes parques solares a través de Cuba. El problema, en nuestra opinión, número uno, que no se me malentienda, apoyamos el uso de la energía solar. El problema es que están usando la misma estrategia que usaron con los famosos grupos electrógenos de la revolución energética de Ujú. 2006, que es una estrategia de escopeta de perdigón, donde hay parques solares por todos lados. Y desafortunadamente sin baterías, es decir, son parques solares que solamente pueden aportar electricidad En cuando línea, en hay el un momento sol real, exacto. correcto durante el día. En Houston ahora mismo, como la compañía francesa Total acaba de construir dos parques solares gigantescos, uno de 450 megawatts y el otro de 750 megawatts, cada uno con baterías de 250 megawatts. Es decir, que van a estar produciendo electricidad no solamente cuando el sol de Texas los esté alimentando, pero también van a estar apoyando con electricidad durante horas. Por cierto, aquí en mi compañía eléctrica tú tienes, puedes seleccionar qué tipo de combustible tú quieres. Yo tengo un porcentaje en energía solar, pago mucho más por ella, pero es mi contribución a esas compañías que están invirtiendo hoy en día en compañías de energía renovable. Muy interesante. Profesor, por último, ¿cómo está la producción nacional de los Estados Unidos en este momento? Dos preguntas en una. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué pasó con el famoso oleoducto XL, que, Keystone. Keystone, que venía de allá de Canadá y se suspendió? ¿Y eso algún día se volverá a reactivar o quedó ahí para coger polvo? Agustín, esas son las historias que de pronto toman volumen y no hay forma ninguna de pararla. ¿Ok? Eh, Todo lo del Keystone Pipeline fue un problema político o una historia política que surgió y todo el mundo se lo creyó, menos la industria, aquellos de nosotros. El Keystone Pipeline fue construido ya hace muchos años y comenzó durante la presidencia de Bush. Y es un ducto que viene desde Alberta al Canadá que llega hasta Houston. El famoso, la expansión de Keystone fue donde había el problema que en aquel momento el presidente Obama no quiso otorgar el permiso, porque cada vez que hay un cruce de un ducto entre dos países fronterizos, el Departamento de Estado y el gobierno federal tiene que dar el permiso. ¿Tú sabes cómo resolvimos eso la industria? Ujú. Muy fácil. Tomamos uno de los oleoductos que ya estaba activo, no el Keystone, pero otro, y aumentamos la capacidad de bombeo. Ok. No tuvimos que cambiar las tuberías, no tuvimos que pedirle permiso a nadie y reconstruimos 13 estaciones de bombeo y hoy en día suministró el total que necesitábamos en aquel momento. Hoy estamos produciendo 13 millones de barriles diarios y 6 millones de líquidos que provienen de la producción de gas natural. Todo eso es gracias a la perforación hidráulica y también horizontal. Los Estados Unidos hoy en día somos autosuficientes, estamos exportando crudo ligero, porque el crudo que se está sacando de todo este nuevo fracking y fracturación hidráulica es un crudo ligero que no nos gusta, a nosotros nos gusta el crudo pesado. Mm. Y estamos todavía importando entonces crudos pesados de otros lugares. Por cierto, el reemplazo de Venezuela, cuando Venezuela dejó de suministrar petróleo crudo a este país, fue el Canadá y fue Keystone Pipeline. Así que para todas Sí, las porque personas el que nos crudo están venezolano es escuchando, altamente pesado. De hecho, solamente era correcto, refinable en las refinerías de Sigo de acá porque estaban preparadas para eso, ¿no? correcto. Así que para todos los oyentes, nunca Keystone se cerró, nunca hubo problema con Keystone. El problema fue para el permiso para una expansión de Keystone
el cual lo resolvimos sin ningún Con problema. mayor bombeo, del que ya, por el tubo que ya existía. Correcto. Ok. O sea que podemos cerrar diciendo que, abro comillas, tendremos precios accesibles de la gasolina, por lo menos relativamente garantizados. Mira, Carlos, soy un ex petrolero, así que me van a colgar a mí de un poste de la luz de la calle 8. Porque uno de los problemas que tenemos, y la pregunta la tienen que hacer ustedes, ¿es buena política desde el punto de vista de consumir gasolina barata o gasolina cara? No, Es digamos decir, razonable. Todo depende, o sea, yo creo que si la gasolina cara eleva, como es probado, los índices inflacionarios, porque un aguacate que entra por México y va para Nueva York o para Boston se mueve por carretera, un vehículo que se descarga en un puerto de California. Pero eso también, perdón, pero eso también le da espacio al nuevo sistema de transporte público. Sí, le da pero espacio de a lo todas que maneras es siempre, o sea, el precio muy caro tiene un componente inflacionario, pero el precio muy barato hace que un montón de operadores pequeños dejen de comercializar o sea, tiene que haber un equilibrio donde todo el mundo gane, donde gane la industria petrolera, donde ganen los que invierten el dinero en la industria petrolera y donde el público pueda tener, o sea, el chofer. Carlos y Agustín, ¿dónde está Miami ahora? Como a $3 el galón, ¿no? Aproximadamente se consigue desde 2.78, 2.80, perdón, Carlos, hasta 3.20, 3.30 por ahí más o menos. 3.86 la llegué a ver hoy en alguna. Sí. Sí, nosotros estamos a 2.59, 2.60 más o menos. Recuerda que el petróleo crudo hoy en día está alrededor de los 65 Correcto. dólares el barril. Recuerda que para perforar en aguas profundas del Golfo de México se necesita un precio del barril alrededor de los 75 dólares el barril para que sea rentable. Así que, oye, una buena conversación para otro momento. Que si pero yo creo que buena, un precio alrededor de entre 65 y 75 sería el rango donde todo el mundo contento, porque también vamos a ser honestos. Un galón de Coca-Cola vale $5. El litro de Coca-Cola hoy se vende en $1.25 y eso es agua, azúcar y un colorante. Y no requiere refinamiento, ni hay que perforar a nada en el hueco en la tierra para la Coca-Cola. Es un poco de agua del grifo con azúcar y una receta secreta de colorante. Y vale $5 el galón. Entonces, si un galón de gasolina está en el orden de los $3 y un diésel puede estar en el orden de los $3.40, $3.50, yo creo que todo el mundo puede vivir dentro de eso. Las compañías ganan, no se crea inflación, todos somos felices y bueno, pues para adelante. Me parece que por ahí viene la cosa. Eso lo dijo Agustín, no lo dijo Jorge Piñón. No, lo dije yo. No queremos meterlo a ustedes en agua y caliente. Todavía no tenemos los carros que funcionen a Coca-Cola. Gracias, muy amable, profesor, por su participación en el programa. Gracias a ustedes. Muchas gracias.